¿Sabes qué son las cartucheras? ¿Las tienes? Pues quédate que te enseño 3 puntos y 3 masajes para eliminar tus cartucheras. Yo, por ejemplo, salí a correr, hacía más bici y ahora me estoy dando cuenta que las piernas no están igual. Y digo, joder, tengo las piernas, se me están quedando las piernas feas, Rubén, ¿qué está pasando? Y digo, bueno, pues tengo que empezar a hacer algún ejercicio, con lo cual, vente y vamos a solucionar esto de las cartucheras, pero ya. Pues este punto, digamos, sería una zona directamente, porque vamos a trabajar un canal que se llama Dynamite y es el único canal del cuerpo que en vez de ir vertical, va en horizontal. Es decir, que va haciendo un cinturón, en este caso, por aquí, ¿vale? Como un cinturón, como si fuera un 8. Imagínate que tienes un 8 aquí y es lo que vas haciendo. ¿Cómo vamos a utilizarlo? ¿Cómo vamos a trabajarlo de alguna manera? Vamos a trabajarlo por cintura y cadera, ¿vale? Y lo que vamos a hacer con dos deditos, ¿vale? Y vamos a empezar a trabajarlo aquí, ¿vale? Este es el hueso y yo voy a dejar que baje como si fuera por el hueso, ¿vale? Hacia abajo. Aquí con 2 dedos y voy a empezar a trabajarlo aquí, ¿vale? Como hacia abajo. Este sería un poco. ¿Que no puedes con 2 dedos? ¿Vale? Yo os acordáis, no sé si habéis visto un vídeo que tengo una pequeña lesión, todavía me duele un poquito el brazo. Así que voy a acoplarme aquí y ahí, ¿vale? Con 2 dedos y bajando y después subiendo, haciendo también un movimiento circular. ¿Cuánto tiempo, Rubén? Pues 1 o 2 minutitos, está perfecto. Por un lado y el otro. Y llego hasta la cadera, ¿eh? Llego hasta el hueso de la cadera, ¿eh? Aquí y llego. Siguen los dos. Y hombre, ¿qué hacemos con esto? Pues efectivamente lo que hacemos es movilizar la zona. Y además, como es un meridiano que trabaja los sanguíneos, sobre todo la mujer en este caso, ¿vale? Pues va a movilizar muchísimo la sangre y por tanto también va a movilizar líquidos. Bien, segundo punto que vamos a trabajar, ya empezamos a pensar en las cartucheras directamente, ¿vale? ¿Y qué punto es? Pues sería Feng-Shui, ¿vale? O Palacio del Viento. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Fijaros, yo me voy a colocar de costado, ¿vale? Vosotros también, en este caso, sin que se me vaya la cadera a un lado y a otro, voy a dejar caer el dedo, sobre todo el más largo, y donde esté ahí, que note yo que llega al tendón, sin estirarme, ¿eh? Aquí. Pues ahí es donde voy a trabajar. Una vez que tenga el punto cogido, ¿vale? Me puedo agachar un poquito y voy a empezar a trabajarlo con 2 dedos. Relajo un poquito rodillas, ¿vale? Si noto muchísima tensión aquí, lo tengo que hacer sentado, ¿vale? Lo tengo que hacer sentado si noto mucha tensión en los tendones, ¿vale? Es un punto que va a trabajar sistema linfático, va a trabajar también el sanguíneo, ¿vale? O sea, va a movilizar un poquito de sangre y aparte de eso vamos a intentar con este punto reducir un poquito grasa, con lo cual empezamos con el punto suave y lo vamos a masajear un poquito más rápido, ¿vale? Fijaros que ya empieza a mover mucho más. Lo puedo hacer en los dos a la vez, ¿eh? Aquí. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo? Pues aproximadamente unos 2 minutitos. ¿Que me canso, Rubén, por las rodillas? Me siento, sin problema. ¿Vale? Efectivamente, pues este sería el segundo punto. Vamos con el siguiente. Vamos con el último punto, muy importante. Quizás ya lo conocéis porque lo comento de vez en cuando, sobre todo para el tema de dolor. Y este sería el 36, Chudalí, punto maestro. ¿Vale? Fijaros, está aquí, rótula, 4 deditos, pum, pum, pum. Y desde aquí, 2 dedos. Hacia afuera, ¿vale? Zona tibial, ahí, no encima del hueso, ¿vale? Tampoco aquí, sino ahí, ¿vale? Vuelvo a repetir, 4, que es importante, 2 dedos y aquí, que se hunde además, si fijáis, se hunde también. Bien, ¿cómo vamos a trabajarlo? Mirad, vamos a poner aquí el dedo y ya apretando, ¿vale? Como en principio no tendremos por qué tener dolor en este punto, no estamos trabajando con dolores exactamente. ¿Para qué trabajamos este punto en este caso? Bien, trabajamos para movilizar musculatura y para hacer que el sistema vaya un poquito más rápido, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que el metabolismo vaya más rápido. Recordad que estamos trabajando en un punto de estómago, ¿vale? Más rápido más metabolismo, más quema grasas, con lo cual en los 2 puntos a la vez, si podemos hacerlo, mejor, ¿vale? Yo ya os digo que esta mano todavía la tengo ahí, que hace 4 semanas de la rotura del brazo, tengo que ir con cuidado. Vale, trabajamos aquí, veis que estoy apretando bien, sentido de agujas del reloj y ahí estamos. ¿Cuánto tiempo? 1 minuto, 2 minutitos aproximadamente, ¿vale? Perfecto. ¿Qué son las cartucheras? Pues las cartucheras son depósitos de grasa que se ponen normalmente en la parte del abdomen y sobre todo en la zona cintura, bueno, sería cintura aquí, abdomen y sobre todo en la zona de la cadera, bajando la cadera un poco.
No sé si habéis oído también el término Oblonghandes. No sé si pronuncio bien, quizás alguno me puede decir un poco cómo se dice o por qué se llama así. Yo tampoco quiero entrar ahí en más cosas, pero podéis buscarlo y es curioso, ¿eh? Bueno, y esto puede pasar pues sedentarismo, problemas sistema linfático, en fin, hay muchas cosas que se puede producir y normalmente con la edad pues obviamente va, digamos, empeorando. O sea que aquí vamos a enseñarte cómo mejorar todo eso. Pues empezamos con el masaje, vamos a empezar, ¿vale? Cintura, después cadera, vamos a ir bajando con nudillos. Primero, coloca las manos aquí, ¿vale? Un poquito de posición. ¿Qué dices? Oye, Rubén, que yo esto lo hago, mira, fíjate, hasta abajo, ¿vale? Y después arriba, hasta abajo. Bajamos apretando un poquito más, subimos un poquito más suave, ¿vale? Circulación de retorno hacia arriba y después entraremos por dentro. Oye, Rubén, que yo, mira, es que yo me siento cómodo, no tengo mucho sobrepeso, me siento mejor, me lo hago de pie. Pues, oye, lo puedes hacer de pie. Que no, mira, que yo prefiero que la lumbar esté bien colocada, que esté bien, que tenga un reposo ahí colocado y que prefiero hacerlo así. Pues también, ahí puedes elegir cómo lo quieres hacer. O bien de pie o bien sentado. Ahí lo dejo a tu elección. Vamos por el otro lado, ¿vale? Y por dentro, recuerda que venimos de aquí, ¿vale? Vamos a trabajar un poquito por dentro, ¿eh? Lo que hago es desplazar un poco, llego aquí y vuelvo, ¿vale? Y ahora me centro sobre todo en la pierna. Aquí sigo con nudillos, ¿eh? ¿Vale? Un poco trabajando linfático, ahí, y sigo. ¿Cuánto tiempo? Pues 1 minuto, 2 minutos cada uno de los masajes. Siempre lo vamos a hacer pues en principio por la mañana, si quieres hacerlo por la noche también se puede, ¿eh? Esto sería el masaje, ¿vale? Recuerda los puntos y vamos a intentar eliminar cartucheras. Ahí van los consejos. Consejos, por supuesto, hacer estos puntos y estos ejercicios de forma continua, ¿eh? Vamos a intentar que esto se vaya paliando poquito a poco y lo vamos a intentar y lo vamos a conseguir. Importante también andar rápido, es decir, todo lo que sea un metabolismo más rápido, por eso decía lo de andar rápido, es decir, moverte mucho más rápido, te va a ayudar a que esa grasa se vaya desplazando y se vaya reabsorbiendo también. Importante cómo comes. Si tienes una dieta, intenta que la dieta que tengas no tengas, o sea, que digamos lo que gastes sea más de lo que consumas. O sea, que a partir de ahí ya sabes un poco lo que te estoy diciendo también. Y por último, si tienes bien las rodillas, ojo, si tienes bien las rodillas, eso es importante. Subir escaleras, hacer bicicleta. Si te fijas en los ciclistas, mira qué piernas tienen. Normalmente son unas piernas bastante... Son fuertes, pero son unas piernas muy delgaditas. Entonces, este tipo de cosas que metabolizan, que hacen mucha repetición, también te puede venir muy bien. Y no me quiero ir tampoco sin decirte, si tienes sobrepeso, si estás mayor, tienes los huesos un poquito que cuestan, natación está muy bien porque no tienes impacto, puedes hacer ejercicio dentro del agua que cuesta mucho menos, así que también recomendable. Como siempre, like, suscripción, campanilla y hasta la curación, como siempre, y más allá.